Vivir con paz y firmeza. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la Avenida Prignes en Wayne, Nueva Jersey, presenta su programa Palabra de Vida. Exponiendo principios bíblicos que le ayudarán a caminar en victoria. Consideremos, por lo tanto, la palabra de vida de Dios para nuestras vidas. Y ahora con ustedes el reverendo Guido Encalada. Que Dios te bendiga grandemente. Estás en el programa Palabra de Vida. Muchas bendiciones y gracias por reportar la sintonía a través de esta radiofrecuencia de gran bendición. Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que nos acompañan en todas las partes del planeta entero. Y el pastor Guido Encalada le envía las más fervientes bendiciones para usted y su linda familia, esperándolo en una próxima sección. Bendiciones, queridos hermanos, y estás en el programa Palabra de Vida. Antes de dar inicio con este mensaje, quiero que usted me acompañe con una oración pidiendo al Padre Celestial nos dé la guianza y que Él pueda hablar a través de estas cuerdas vocales y tope muchos corazones. Padre amado celestial, te damos gracias por este día hermoso y precioso que nuevamente tú nos has brindado. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias porque tú lo haces todo hermoso y maravilloso. Te pedimos en este momento que seas tú bendiciendo a cada uno de los oyentes, Señor, y que tú seas hablando y usando estas cuerdas vocales para tu honra y para tu preciosa gloria, Señor. Y sabiendo, Señor, que tus misericordias son tan grandes cada día, Señor, te pido que seas, Padre eterno, trayendo convicción a través de este mensaje y edificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estimado amigo oyente, ¿me permite decir algo que puede sorprenderle? Inicialmente no importa cuánto dinero dé, no importa cuán fielmente asista a la iglesia, no importa cuán prudentemente camine y fervientemente ore, o cuánto conozca la Biblia. Si usted no se esfuerza por traer almas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Alguien dijo, existen dos clases de creyentes, los ganadores de almas y los descarriados. ¿Usted es del uno o es del otro? Deseo que escuche este mensaje, estimado oyente, hoy, y puede desafiarle, puede ponerle en convicción, y oro que así sea. La palabra de vida es: todo creyente es un evangelista. El Salvador dice, al alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Por qué? ¿Usted sabe que es culpable de alta traición contra su rey? Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. No es una solicitud ni una sugerencia, sino es un mandato. Por ello, todo aquel que cree en Dios debe ser un evangelista. Dios no le salvó para que fuera miembro de creyentes anónimos. Usted debe traer a otras personas. Por lo menos esforzarse para traer almas a Jesucristo. Amigos, en 50 años la mayoría no estaremos aquí. En 25 años un gran número habrá partido. Y en 10 años, muchos no estaremos aquí. Muchos no estaremos aquí el próximo año. No todos estaremos vivos. Estaremos ante el Señor. Es decir, vamos a estar frente a Él. Y la historia bíblica que tenemos hoy en la palabra de Dios está en Hechos capítulo 8. Es la historia de un hombre llamado Felipe. Felipe es un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el evangelio a multitudes. Y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue una gran campaña. Y aunque él un día practicaba lo que dije, que todo creyente es un evangelista, Felipe fue un evangelista. Le invito a compartir la palabra de Dios. Usted me acompaña en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
En otras palabras, estimado oyente, deja la zona montañosa, deja la campaña de avivamiento y se dirige hacia el desierto. Siguiendo con el siguiente versículo dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora bien, este hombre era el secretario del tesoro. No era un hombre ordinario, estimado oyente, era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora aquí en Hechos nuevamente, Hechos capítulo 8, versículo 28 al 35 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Estimado amigo oyente, dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el versículo clave, estimado oyente, es, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Más adelante veremos que este etíope se entregó a Cristo, fue salvado, y estoy convencido que él fue el instrumento para abrir África del Norte al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle. Escúcheme bien, estimado oyente. Dios nunca deja una vida rendida totalmente a Él y un vaso limpio que Él pueda usar. Dios nunca deja una vida rendida totalmente a Él, ni un vaso limpio sin usar. Le pregunto, estimado oyente, ¿quiere ser usado? ¿Le gustaría ser un testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo muchas almas? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo venidero? ¿Le gustaría, estimado oyente? Yo sé que le agradaría. Diga, estimado oyente, si usted me escucha donde quiera que esté, sí, Señor Jesús. Sí, entonces quiero que ponga algunas cosas en su corazón que le ayudarán si las pone en práctica, ya que lo tomaremos directamente de esta historia. Como primer punto, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Hablamos acerca de seguir a Jesucristo. Y si Cristo está guiándole y usted no está escuchando, entonces, estimado oyente, está en dificultades. Verá, desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe no tenía mucho sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria y Dios le dice que abandone Samaria y que se vaya a Gaza. Déjeme decirle algunas cosas, por lo menos 3 cosas acerca de la dirección del Espíritu a las cuales usted debe ser sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a veces son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe, quiero que vayas al desierto y encontrarás una gran oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, ve allá. Y Felipe fue como si recibiera órdenes selladas. Ahora, no significa que usted anda de aquí para allá, estimado oyente, sino que debe ser sensible. Por si el Santo Espíritu de Dios lo ordena, usted va a ver la obediencia perfecta. No necesita saber por qué los caminos de Dios a veces son inexplicables. Y también los caminos de Dios a veces son inesperados. Felipe no tenía ni idea de lo que Dios tenía para él en Gaza.
Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre increíblemente importante al Señor Jesucristo. Y quién sabe, escúcheme, quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro. Y quién sabe que la próxima persona que usted guía a Jesucristo podría ser alguien cercano a usted. Dios le dijo a Felipe, Felipe, abandona Samaria, vete al desierto. Aquí estaba un hombre que abriría África del Norte para el evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu. Permita, estimado oyente, que el Espíritu Santo de Dios le guíe. Ahora, permítame decirle cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo opera? Verá, primero el Espíritu de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo, alguien que esté listo para recibir a Jesús. Y está este hombre etíope listo. Evidentemente había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos y él regresaba religioso pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento, tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo le guiaba hacia Isaías 53, sino que llegó al núcleo de este capítulo, al centro que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Acompáñeme aquí, si usted me acompaña en Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y si usted me acompaña también, Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Y en ese preciso momento es cuando Felipe lo encontró. Estimado amigo oyente, ¿piensa que esto fue accidental? Dios trabaja en el pecador y Dios también trabaja en el ganador de almas. Y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que usted es sensitivo a la dirección del Espíritu. Dios le guiará hacia alguien que necesita de Jesús. Si usted es sensible, tal vez Dios está preparando a algún estudiante que esté estudiando su palabra a que testifique para los hombres. Si es que son sensitivos, si escuchan la voz del Espíritu, Dios les guiará hacia alguien, tal vez mañana, pero en el tiempo que Dios le guiará a usted, si usted es sensible. Estimado amigo oyente, Dios está trabajando en algún individuo. Me pregunto, ¿habrá alguien que fue a la iglesia el domingo y fue a las fuentes de la religión y salió sediento? Tal vez esta persona tiene algún conocimiento en la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Lo que trato de decir, estimado oyente, es esto. Escúcheme. Usted dice, bueno, Dios nunca me trae a nadie para que le testifique de Jesús. De verdad le digo, estimado oyente, podría ser que usted no está escuchando la voz de Dios. Usted tiene que salir a testificar de la salvación a todos. Aquí está la segunda cosa que quiero decir, estimado oyente. Lo primero fue que seamos sensitivos a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Ahora le invito a compartir Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Ahora observe que Felipe se acercó. Se acercó Felipe al etíope y vio que lo que leía este funcionario era el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiende lo que lees? Sabe, si Felipe no se hubiera apresurado, hubiera perdido esta gran oportunidad. Tuvo que correr para alcanzar a este hombre etíope. Él pudo buscar excusas para no hacerlo. Sé que hay ocasiones, estimado oyente, cuando Dios ha impulsado mi corazón para que testifique y no lo he hecho. Y la oportunidad se pierde. Casi siempre encontramos razones para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado algunas excusas, hubiera podido racionalizar en su cabeza, porque al no hacerlo hubiera podido decir, este hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien puede haber dicho, cuando estaba leyendo el profeta Isaías, mejor no quiero interrumpirlo. O también podía haber dicho, esta persona es de otra raza, no sería apropiado hablarle a este funcionario. Pero escúcheme, estimado oyente, pero Felipe se apresuró. Decimos por qué. Escuche, el tiempo fue preciso, aunque el tiempo era corto. Perdemos muchas oportunidades porque no nos apresuramos, no somos rápidos a las demandas del Espíritu y se deslizan entre nuestros dedos. Dios me está enseñando algo en esto, estimado oyente. Yo algunas veces argumento o a veces también resisto a Dios o a veces me alejo y pierdo las oportunidades. Yo me digo, alma mía, ¿por qué tardas en responder? ¿Por qué los pies no están jubilosos ante nuestro Dios? Sigan marchando. Escúcheme, estimado oyente. Escuché de alguien que dijo que escuché esto, que había leído en un barril de pescados un título que decía empaquetado en hielo. Y sobre este barril había otro texto que decía, si no se entrega en 3 días, olvídelo. Así que esta persona se apresuró antes de que se pierda el pescado. Estimado amigo oyente, las oportunidades pasan por nuestros dedos. Esta persona no solamente fue sensitivo, sino que se apresuró. Y estimado oyente, como tercer punto, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, dejaría que el Espíritu sea su deseo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Por favor, le invito a compartir, si usted me acompaña en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice, testificará de mí, dijo Jesús, y ustedes también testificarán. Cuando empezamos este estudio, estimado oyente, en el libro de los Hechos, estudiamos de Hechos capítulo 1 también, y usted sabe este versículo, que aún yo sé que algunos lo conocen, Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el deseo del Espíritu, estimado oyente? Que usted comparta a Jesús. Que usted comparta a Jesús. Ahora, le invito a compartir, si usted me acompaña en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y nuevamente el versículo clave, estimado oyente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu, estimado oyente? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? El que comparta a Jesús. ¿De qué le habló Felipe a este varón? No le dijo nada de su denominación, no le platicó asuntos raciales, no le conversó de la política de Etiopía o en Jerusalén. Le testificó acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy testificar, estimados oyentes, de Jesucristo, hablar de Jesús. No perdamos ninguna oportunidad. Tenemos que hablar de Jesús. Necesitamos traer almas a Cristo Jesús. Tenemos muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, lo sabemos, pero dejan afuera a Jesús. Ahora aquí vemos que Felipe tenía el deseo del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Que compartamos a Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu? Su deseo es que compartamos a Jesús. Ahora miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Primero le compartió de que él era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53. Y nuevamente quiero leer Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender que debemos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al etíope, la necesidad de que tenía que ser salvo. Y no hay escúchame bien, no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, ni ninguno tan malo que no pueda ser salvo. La salvación es para todos. El etíope dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Si usted quiere que la gente sea salva, estimado oyente, tiene que entender, deben entender que están en el pecado. Tienen que comprender que Cristo murió por ellos. Jesús pagó la deuda, Él se hizo pecado y Él tomó nuestro lugar. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero fue al matadero. Murió sobre la cruz en nuestro lugar. En la cruz como sustituto, un Dios santo no puede pasar por alto el pecado y debe ser pagado. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que tomáramos el suyo, estimado oyente. Amigo oyente, ¿qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores, reconocer que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Y cómo sabemos que Felipe enseñó eso? Nos preguntamos. Bueno, quiero invitarle ahora a compartir Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted puede tener el bautismo del creyente, no el bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es que ya esté salvo, sino bautismo, que como lo veremos en un momento, estimado oyente, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón.
bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Escuche, nada depende de usted, todo es de Dios. ¿Lo entiende? Eso es gracia. Y ahora le invito a Romanos capítulo 11, 6. Y por gracia no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dios no escoge a este remanente en base de sus obras, sino por gracia. Estos dos principios, la gracia y las obras, son mutuamente excluyentes. Lo que es gratis no se puede comprar. Lo que es inmerecido no se puede merecer. Estimado amigo oyente, Dios es bueno de verdad. Dios se basó en la gracia, no en las obras. En otro caso, nadie jamás habría sido escogido. Mi amigo, si usted piensa que cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr. No va a lograrlo. Es solo por gracia. Lo que Felipe le dijo a este etíope, Felipe le testificó que era un pecador y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en Cristo, este hombre de Etiopía, de este eunuco, iba a ser salvo. ¿Saben cuál fue la señal de que el eunuco realmente creyó y estaba listo para ser bautizado? Quiero invitarlo a compartir, si usted me acompaña, Hechos capítulo 8, versículo 38 y 39. Nuevamente dice, y le mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Cuando fue el motivo para este bautismo, le pregunto, ¿cuál fue el motivo para este bautismo? Primero fue obediencia. Le pregunto, ¿ha sido usted bautizado? ¿Ha sido Jesús quien ordenó? Es Jesús quien ordenó el bautismo. Y nos dio también la gran comisión, estimado oyente. Y Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted, estimado oyente? Obedezca sus mandamientos. Enseñe sus mandamientos y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero sí para la obediencia. Y la obediencia es necesaria para el gozo. Y el eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación. Ahí está este hombre de gran autoridad yendo en un carro y ve, Felipe se acerca y ve este eunuco un lugar de agua y le pregunta, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le dice que si creía de todo corazón, podía hacerlo, podría ser salvo. Así que este hombre eunuco hace detener el carro, los dos bajan y el eunuco pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le instruyó, bueno, parafraseando, estimado oyente, póngase aquí, póngase de pie, cruce sus brazos y tal vez lo agachó y lo sumergió entre las aguas. Pero si había suficiente, usted sabe, mucha agua, yo sé que había mucha agua. Y créame que eso fue un testimonio grande para todas las personas que estaban con este eunuco. Y fue testimonio. Bueno, haciendo un pequeño énfasis, la palabra de baptizo significa sumergido. Él fue sumergido, estimado oyente. ¿Y por qué lo hizo? Se lo diré nuevamente. Fue para demostrar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, y como fue Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo, como resucitó de los muertos, por la gloria de Dios Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida, y este funcionario de Etíope
demostró a todos sus acompañantes, me imagino, que también fue un gran testimonio para todos los que estaban con él. Era un alto funcionario del gobierno. ¿Se imaginan lo que significaba para el resto que le acompañaba? Ver a este hombre importante bajar del carruaje, meterse en el agua, permitir que lo sumergieran totalmente. Fue un testimonio que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para sí mismo cuando estuvo sumergido. Él testificó que el viejo etíope murió y fue sepultado, y al subir del agua representaba una nueva persona levantada para andar en novedad de vida. Estimado amigo oyente, tenemos un privilegio tan grande que Dios nos ha dado que ni siquiera los ángeles lo tienen. Es traer almas a Jesucristo. Tenemos una gran misión, traer almas a Jesucristo. Acompáñeme en esta oración pidiendo al Padre Celestial nos dé siempre la fortaleza y la convicción para poder cumplir sus mandamientos. Te damos gracias, Padre amado celestial, por este precioso mensaje que primeramente ha hablado a mi corazón, Señor, pero pido en tu nombre precioso que también traigas convicción a aquellos hermanos en Cristo que han creído, a los nuevos creyentes que tenemos que salir a testificar de ti y llevar las buenas nuevas de salvación. Que no se nos pase ninguna oportunidad, más bien seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas para que traigas convicción y arrepentimiento al pecador. Gracias, Padre, por este mensaje. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tú eres un Dios maravilloso y un Dios glorioso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, estimados oyentes. Nos veremos en la próxima sección, primero Dios. Y gracias por compartir este lindo mensaje en la Palabra de Vida. La Iglesia Templo Calvario del 1111 de la avenida Preakness en Wayne, Nueva Jersey, agradece su sintonía a esta radioemisora y a su programa Palabra de Vida. Confiando que el Señor haya ministrado su vida, le informamos a continuación nuestro orden de servicios. Miércoles, 7 p.m., estudio bíblico y liderazgo. Viernes, 7:30 p.m., servicio de avivamiento. Domingo, 12 p.m., escuela bíblica, y a la 1:30 de la tarde, servicio evangelístico. Para más información puede llamar al 973-694-2938. Templo Calvario de Wayne, Nueva Jersey. Dios le bendiga y hasta una nueva audición.